los ojos y traten de escuchar el sonido de una bicicleta roja, una Schwinn reluciente rodando por las calles de Louisville en 1954. Esa bicicleta era el tesoro más grande de un niño de 12 años llamado Cassius Clay. Pero en un segundo, el mundo se volvió oscuro. Alguien se la robó. Ese niño, con los ojos llenos de rabia y lágrimas, no corrió a su casa a llorar, corrió a buscar a un policía. «Voy a palear al que hizo esto», gritaba con su voz delgadita pero firme. El oficial, un hombre llamado Joe Martin, lo miró de arriba abajo y le dijo algo que cambiaría el destino del deporte para siempre. «Mejor aprende a boxear antes de andar repartiendo golpes, muchacho». Y vaya que aprendió. Pero para entender a Ali o a Cassius, primero hay que entender el aire que respiraba. Estamos en el sur de los Estados Unidos, un lugar donde por el color de tu piel no podías beber de la misma fuente que un blanco, no podías entrar al mismo restaurante, no podías ni siquiera soñar en voz alta sin que alguien intentara callarte. La pobreza no era solo de dinero, era una pobreza impuesta de derechos. Su padre, Cassius Sr., pintaba carteles para sobrevivir, y su madre, Odessa, limpiaba casas ajenas con una dignidad que le heredó a su hijo. El pequeño Cassius no era un niño común. Mientras otros jugaban, él le pedía a su hermano que le lanzara piedras. ¿Saben para qué? Para aprender a esquivarlas. «Lánzalas fuerte», decía mientras movía su cabeza como si bailara con el viento. Él no quería ser solo un boxeador. Él quería ser intocable. «Soy el más grande», empezó a gritar en el gimnasio de Joe Martin cuando apenas era un novato. Los veteranos se reían. «¿Quién es este niño bocón?», se preguntaban. Pero las risas se volvieron silencio cuando lo veían moverse en el ring. Era un peso pesado que se movía como un bailarín de ballet. Era una contradicción de la naturaleza. Sus pies no tocaban el suelo, flotaban. Su jab no era un golpe, era un látigo de fuego que castigaba la incredulidad de sus rivales. Pero el éxito amateur era solo el aperitivo. Llegó 1960, Roma, los Juegos Olímpicos. Imaginen a este joven de 18 años con una sonrisa que iluminaba todo Italia, ganando la medalla de oro. El mundo lo aplaudía. Los reyes y presidentes querían una foto con él. Cassius regresó a su país creyendo que esa medalla de oro era un escudo mágico contra el racismo. «Ahora soy un héroe americano», pensó. Qué equivocado estaba. Un día, con su medalla de oro colgada en el cuello, entró a un restaurante en su propia ciudad de Louisville. «Aquí no servimos a gente de tu color», le dijo la mesera. El campeón olímpico, el representante de la nación, no podía comprar una hamburguesa en su propia casa. Cuenta la leyenda, una de las más tristes y poderosas de la historia, que Cassius caminó hacia el puente sobre el río Ohio. Miró su medalla de oro, esa pieza de metal que le había costado sudor y sangre, y la lanzó al agua. El brillo desapareció en el barro del río. En ese momento, el atleta murió y empezó a nacer el rebelde. Si mi país no me respeta como hombre, mi medalla no vale nada, sentenció. A partir de ahí, el camino ya no fue hacia el gimnasio, fue hacia la gloria profesional.
pero el trono lo ocupaba un hombre que daba miedo de solo verlo. Sonny Liston, un exconvicto, un hombre con puños de piedra que parecía un bloque de granito. «Lo voy a cazar como a un oso», gritaba Cassius en las conferencias de prensa. «Liston es un perro viejo y yo soy la belleza». Nadie le creía. Las apuestas estaban 7-1 en su contra. Los periodistas ya tenían escrito el obituario de la carrera de Cassius Clay. Decían que Liston lo iba a matar, literalmente. Pero aquel niño de la bicicleta robada ya no era un niño. Era una fuerza de la naturaleza que estaba a punto de demostrar que las palabras, cuando se tiene el talento para respaldarlas, pueden derribar montañas. 25 de febrero de 1964, Miami Beach. El aire está cargado de humo de cigarro y el olor acre del sudor. Sonny Liston, el gran oso feo, está en su esquina. Parece un verdugo. Al otro lado, el joven Cassius Clay no deja de saltar. No tiene miedo, tiene hambre. «Estremecí al mundo», gritó Cassius cuando Liston, humillado, no salió a pelear el séptimo asalto. El niño que esquivaba piedras en Louisville acababa de esquivar la muerte profesional, pero lo más impactante no fue el golpe final, fue lo que hizo al día siguiente. «No tengo que ser lo que ustedes quieren que sea», le dijo a la prensa con una mirada de acero. «Soy libre de ser quien yo quiera». Y ahí, en ese instante, Cassius Clay murió para siempre. «Mi nombre es Muhammad Ali». Imaginen el escándalo. En una América que quería negros sumisos y sonrientes, Ali se cambió el nombre, se unió a la nación del Islam y se hizo amigo de Malcolm X. Fue una bomba atómica en el corazón del sistema. Los patrocinadores huyeron. Los periodistas se negaban a llamarlo por su nombre, pero él solo sonreía. Muhammad Ali significa el amado de Dios, decía, y no voy a aceptar el nombre de esclavo que mis antepasados cargaron. Pero el destino le tenía preparada una pelea que no se ganaba con guantes. 1967. La guerra de Vietnam estaba devorando a los jóvenes de Estados Unidos. El ejército llamó a la puerta de Ali. «Señor Ali, debe presentarse para el reclutamiento». El mundo entero contenía la respiración. Si decía que sí, iría a la guerra como un símbolo de propaganda. Si decía que no, perdería todo lo que había ganado. Entra Ali al centro de reclutamiento de Houston. 1000 cámaras lo siguen. El oficial grita su nombre: Cassius Clay. Ali no se mueve, no da el paso al frente. El oficial repite: Cassius Clay. Silencio sepulcral. Ali no dio ese paso, no por cobardía, sino por principios. «No tengo ningún problema con el Vietcong», dijo ante los micrófonos. «Ellos nunca me han llamado negro, ellos nunca me han linchado. ¿Por qué voy a ir a 10.000 kilómetros a matar a gente pobre para que mi gente aquí siga siendo maltratada?» La furia de un imperio cayó sobre él. En cuestión de horas, le quitaron su título de campeón mundial.
Le revocaron su licencia de boxeo. Le quitaron el pasaporte. Un hombre en la plenitud de su fuerza, de sus 25 a sus casi 29 años, fue condenado al exilio. No podía pelear, no podía ganar dinero. Le dijeron que iría a la cárcel por 5 años. Imaginen a este gigante, este rey, ahora convertido en un traidor para muchos. Pero él no se escondió. Se fue a las universidades, habló con los jóvenes. Me han quitado mi corona, pero no me han quitado mi dignidad, les decía mientras comía sándwiches baratos, porque no tenía un centavo en el bolsillo. Fueron 3 años y medio de silencio en el ring, pero de gritos en la conciencia del mundo. Mientras tanto, en los gimnasios, aparecía un nuevo monstruo, Joe Frazier, un hombre de hierro, callado, demoledor. El mundo del boxeo estaba dividido. Ali era el campeón del pueblo. Frazier era el campeón del sistema. En 1971, la Corte Suprema finalmente le dio la razón a Ali. Podía volver. Pero, ¿era el mismo hombre? Ya no tenía la velocidad de antes. Sus pies ya no eran tan ligeros. Sus reflejos ya no eran los de aquel niño que esquivaba piedras. La pelea del siglo contra Frazier en el Madison Square Garden fue una carnicería. Ali cayó. Perdió por primera vez en su vida. Salió del ring con la mandíbula hinchada y el alma herida. El mundo pensó: ya está. Ali es una sombra del pasado. Pero lo que no sabían esos críticos es que el verdadero Muhammad Ali no peleaba con los músculos, peleaba con el espíritu. Y un espíritu que ha sobrevivido a un imperio no se rinde ante un hombre de carne y hueso. El escenario estaba listo para la mayor resurrección de la historia, en el corazón de la selva africana, donde el mundo aprendería el verdadero significado de la palabra: resiliencia. Estamos en 1974, Kinshasa, Zaire. El corazón de África late al ritmo de un tambor que solo tiene un nombre: Muhammad Ali. Miles de personas corren tras su coche gritando un mantra que eriza la piel: Ali Bomaye, Ali Bomaye, que en su lengua significa Ali, mátalo. Pero el hombre al que tiene que matar no es un hombre cualquiera, es George Foreman. Imaginen a Foreman en aquel entonces. Era una bestia de la naturaleza. Tenía 25 años, era joven, era invencible y golpeaba con la fuerza de un mazo de demolición. Había destrozado a Frazier en apenas 2 asaltos. Nadie creía que Ali saldría vivo de esa selva. Los periodistas ya estaban preparando las flores para su funeral deportivo. Pero Ali, el gran maestro de la psicología, ya estaba ganando la pelea antes de subir al ring. Ayer mismo apagué la luz de mi cuarto, gritaba Ali ante las cámaras, y estaba en la cama antes de que la habitación estuviera oscura. Soy así de rápido. He esposado al rayo y metido a la cárcel al trueno. ¡Qué maravilla de personaje! La gente reía, pero Foreman, el silencioso Foreman, empezaba a dudar. Llegó el día, 30 de octubre, 4 de la mañana, para que el mundo pudiera verlo por televisión. El estadio estaba envuelto en una humedad que pesaba como el plomo. Suena la campana. Lo que hizo Ali esa noche desafía toda lógica humana. En lugar de correr, se apoyó en las cuerdas. Sí, se apoyó en las cuerdas.
Dejó que Foreman le pegara. 1, 10, 100 veces. Golpes que habrían derribado a un elefante. «Eso es todo lo que tienes, George», le susurraba Ali al oído mientras recibía el castigo. «Me dijeron que pegabas fuerte. Pareces una niña». El mundo estaba horrorizado. «Lo va a matar», gritaban desde la tribuna. Pero Ali tenía un plan secreto, el rope-a-dope. Dejó que Foreman se cansara de tanto pegarle. Dejó que el gigante vaciara su tanque de gasolina contra su cuerpo de acero. 8º asalto. Foreman está exhausto, sus brazos pesan toneladas, y de pronto, Ali se despega de las cuerdas como un resorte. Psss. Una combinación de 5 golpes que parecieron relámpagos. Foreman gira, se tambalea y cae como un árbol milenario en medio de la selva. El estadio estalló. El rey había regresado. El imposible se había hecho realidad. Ali era de nuevo el campeón del mundo. Pero la gloria siempre pide algo a cambio, y el precio que Ali pagaría sería su propia salud. Un año después, 1975, Manila, Filipinas, The Thrilla in Manila, la tercera y última pelea contra su némesis, Joe Frazier. Señoras y señores, si quieren saber qué es el infierno, pregunten por esa pelea. Hacía 40 grados de calor dentro del ring. El aire no se podía respirar. Ali y Frazier se odiaban con una intensidad sagrada. Se pegaron durante 14 asaltos con una hazaña que no se ha vuelto a ver en la historia. «Es lo más parecido a la muerte que he sentido», diría Ali años después. Al final del asalto 14, los dos estaban ciegos por los golpes. Los dos estaban listos para rendirse. Pero la esquina de Frazier tiró la toalla un segundo antes de que Ali hiciera lo mismo. Ali ganó, pero esa noche algo se rompió dentro de él para siempre. Los años empezaron a pasar factura. El hombre que hablaba a la velocidad de la luz empezó a arrastrar las palabras. Sus manos, esas que esposaron al rayo, empezaron a temblar. «Retírate, Muhammad», le suplicaban sus amigos. Pero el guerrero es el último en enterarse de que la guerra ha terminado. Siguió peleando cuando ya no debía. Perdió contra jóvenes que no le habrían servido ni para limpiar los zapatos en sus mejores años. Hasta que llegó 1984. El diagnóstico: mal de Parkinson. El gran charlatán, el hombre que podía silenciar a un estadio con una frase, ahora luchaba por decir un simple hola. El bailarín del ring ahora apenas podía caminar. El mundo sintió una tristeza infinita. ¿Por qué a él?, se preguntaban todos. Pero Ali, incluso en el silencio de su enfermedad, nos dio su mejor lección. 1996, Juegos Olímpicos de Atlanta. Nadie sabía quién encendería el pebetero. De pronto, entre las sombras, aparece él, con el cuerpo temblando violentamente, con la mirada fija, sosteniendo la antorcha con un esfuerzo sobrehumano. El estadio entero se puso de pie y lloró. Ya no importaba si era el más rápido o el más fuerte. En ese momento, Ali demostró que la verdadera grandeza no está en los músculos, sino en el espíritu que se niega a ser derrotado por la fragilidad de la carne. Los años de silencio fueron quizás sus años más ruidosos, porque cuando Ali dejó de hablar con la lengua, empezó a hablar con su sola presencia. El Parkinson le robó la agilidad, pero no pudo tocar su esencia. Cada vez que aparecía en público, con sus manos temblando rítmicamente, el mundo veía a un guerrero que estaba librando su batalla más larga, la batalla contra el tiempo y la fragilidad. Se convirtió en un mensajero de la paz. Viajó a tierras en guerra, visitó hospitales, abrazó a los olvidados. Una vez le preguntaron cómo quería ser recordado. Él, con un hilo de voz, pero con la mirada brillante, respondió: como un hombre que nunca vendió a su gente. Pero si eso es mucho pedir, entonces recuérdenme como un buen boxeador. No me importa si olvidan lo guapo que era. Qué humildad la de un gigante. Pero la campana final estaba cerca. El 3 de junio de 2016, en un hospital de Phoenix, Arizona, el corazón del más grande,
decidió que ya había hecho suficiente. Tenía 74 años. Dicen que en sus últimos momentos, cuando sus órganos ya habían dejado de funcionar, su corazón siguió latiendo por 30 minutos más. Ni siquiera la muerte podía noquearlo en el primer asalto. Ese día, el planeta se sintió un poco más pequeño. Desde las barriadas de Manila hasta los rascacielos de Nueva York, el llanto fue universal. Su funeral en Louisville fue algo que la historia no olvidará. Miles de personas de todas las religiones, de todas las razas, salieron a las calles a ver pasar su coche fúnebre. Le lanzaban flores, le gritaban su nombre, le daban las gracias por haberles enseñado que se puede decir no al poder cuando el poder está equivocado. Bill Clinton dijo en su despedida: Ali decidió escribir su propia historia. Y tenía razón. Porque Ali no fue el mejor porque pegara más fuerte, sino porque nos obligó a todos a mirarnos al espejo y preguntarnos: ¿quién soy yo realmente? ¿En qué creo? Hoy, si vas a Louisville, puedes visitar el centro que lleva su nombre. Pero su verdadero monumento no es de concreto. Su monumento está en cada deportista que alza la voz por una injusticia. Su monumento está en cada niño que, a pesar de no tener nada, se siente el rey del mundo. Ali nos enseñó que imposible no es un hecho, es solo una opinión. Nos enseñó que se puede caer, que te pueden quitar todo, pero que mientras mantengas tu dignidad intacta, nadie podrá derrotarte jamás. Vuela alto, campeón. Vuela como esa mariposa que nunca dejó de bailar sobre el dolor de este mundo. La bicicleta roja que te robaron de niño ya no importa. Ahora tienes el universo entero para recorrerlo. ¿Y tú, que has escuchado esta historia de principio a fin, qué es aquello por lo que estarías dispuesto a perderlo todo? Déjame tu pensamiento aquí abajo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta crónica ha tocado algo dentro de ti, no olvides suscribirte a nuestros canales, dejar tu like y compartir este video. Historias como la de Ali merecen ser escuchadas una y otra vez, para que la llama de la rebeldía y el honor nunca se apague. Gracias por acompañarme en este ring de la memoria. Yo soy tu cronista, y esto fue El rugido de una leyenda. Hasta la próxima, campeones.